Buenos días. ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Ya tenemos más agua? Ya, ¿verdad? Ya hay más agüita, ya la reserva que nos decían que se acabó el 26 de junio, yo creo que ya llegó al 26 de junio del siguiente año. Dios es lindo, ¿verdad? Nos da todo lo que necesitamos. Pero hay ocasiones que vemos la abundancia, que veía yo unas imágenes que a lo mejor pues pocas veces lo habíamos visto, donde un coche estaba metido en la barda, en la reja de un fraccionamiento, ¿no? Pero yo creo que ellos, en lugar de pedirle al Señor, a lo mejor le reclamaban, ya de haber dicho, ¿quieren agua? Bueno, ahí va. Pero bueno, qué grato es poder estar con nuestro Dios. Planeó Dios este domingo diferente, con un sol muy rico, que podemos salir de casa con alegría, con gozo en el corazón y sobre todo diciéndole a Dios, Dios, ¿qué tienes para mí en esta mañana? ¿Qué tienes para mí en esta semana que vamos a iniciar, que vamos a retomar? Y hoy vamos a hablar un poquito de la vida de Pablo. Vamos a tomar un poquito de cómo era verdaderamente su vivir como ministro del Señor. Y digo, ¿cómo se imaginan ustedes que vive un ministro de Dios? Y siempre pensamos, no, pues un ministro del Señor vive como en las nubes, muy parejito, una vida muy en paz, muy linda, muy sin tantas situaciones complejas y difíciles. Y decimos, ¿cómo no me tocó del lado de ser un ministro del Señor? Y hoy vamos a ver cómo era el ministro de Dios que era Pablo. Pablo, aquel apóstol que había tenido un encuentro con Jesús de una manera fuerte, de una manera clara, de una manera integral. Un discípulo que cuando Jesús habla con él, vino una confrontación tal que hasta qué fue lo que le sucedió. Quedó hasta ciego, ya no que se haya caído del caballo, sino quedó ciego por días, hasta que pudo reconsiderar que algo Dios tenía para él. Cuando pudo considerar que Jesucristo era un Dios vivo y un Dios verdadero, entonces esa ceguera se le quitó. Y hay ocasiones en que tú y yo llegamos a decir, ¿por qué me había enfermado tantos días? Pues a lo mejor para que tengamos un tiempo de reposo con el Señor, como que Dios nos dice, a ver, quédate quieto un rato, necesitamos hablar. Necesitamos estar quietos y necesitamos que pongas atención a lo que te quiero decir. Y así es el vivir con el Señor. Miren, vamos al capítulo número 11 del segundo libro, de la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y esta mañana, precisamente, vamos a hablar acerca de los que les gustaría ser ministros de Cristo. Ministros de Cristo. Y para las personas que nos ven en las redes también, queremos decirles que el ser un ministro de Cristo es un gran reto. Y hoy lo estamos viendo aquí. Si tienen ahí la escritura, vamos a darnos cuenta que el versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Y hace la pregunta el Señor. Son ministros de Cristo, y hay ocasiones que tú y yo podemos decir, bueno, yo soy congregante, yo leo la Biblia, o simplemente me congrego, pero realmente somos ministros de Cristo. Un ministro de Cristo es aquel que, como lo dice, ministra o enseña la palabra del Señor. Tú y yo debemos de ser ministros de Cristo, por lo menos en nuestra casa. Tú y yo
debemos de ser esas personas que podamos llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, nuestras hermanas, a nuestros nietos, llevarles la palabra y que no puedan acostumbrarse a vivir sin el Señor. El problema más grande que tenemos es cuando te acostumbras a vivir sin Dios. Y tú dices, pues de una de otra manera ahí salgo, de una de otra manera ahí voy, y dejamos de vivir con el Señor, y eso no tiene que ser. Tenemos que aprender a vivir con Cristo y que eso sea algo que se vuelva una dependencia de nosotros, que dependamos nuestra vida de Cristo. Aquí lo dice, miren, son ministros de Cristo, y aquí dice, miren, como si estuviera loco hablo. Porque cuántas ocasiones cuando hablamos del Señor nos dicen, ay, es que como que algo le pasa, como que algo no funciona, como que ya se está deschavetando. ¿Qué le pasa que ahora habla tan diferente y tan raro? Porque no podemos hablar de otra cosa. Y dice, y si la gente me dice que estoy loco, dice, pues yo les digo que yo más que todos. Dicen, trabajos más abundantes. Dice, yo tengo muchos trabajos de andar compartiendo la palabra de un lado a otro. Yo tengo el deseo de hablarle y hablarle de Dios a muchas personas, dice. Pero eso sí, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ve nada más cómo era ese ministro de Cristo, ese ministro del Señor Jesús, que dice, miren, precisamente por ser ministro me han azotado. ¿Cuántas veces ya llevo la cuenta? Y hay ocasiones que tú y yo, cuando empezamos a caminar con el Señor, vemos como que algo no va bien, como que algo no está claro, y decimos, es que mi vida está siendo muy complicada y muy difícil. Mi vida, en lugar de que se componga, se vuelve tensa. O hay ocasiones en que llegamos a pensar, no, es que caminando con Jesús toda mi vida se va a componer. Y por el contrario, la vida empieza a ser un reto, porque empezamos a vivir como si fuéramos un avión. ¿Tú sabías lo que hace un avión para despegar? Un avión para despegar no despega hacia donde va el aire, porque nunca se podría elevar. Por eso es que en los aeropuertos y en las torres de control tienen banderitas para ver hacia dónde va el aire, y el avión tiene que salir en dirección contraria a él. No tiene que ir hacia donde va el aire. Y nosotros muchas veces nos dejamos conducir hacia donde va la gente, hacia donde está la moda, hacia donde está lo que la gente piensa que está bien. Pero cuando un avión ve el señalamiento y ve que si el aire viene del oriente al poniente, el piloto perfila su avión hacia el oriente, en contra del aire, para que el avión pueda despegar. Y entonces sí, a toda velocidad el avión va chocando sus alas, chocando todo el cuerpo del avión en contra del aire, y empieza a despegar. De esa manera lo hace. Y yo creo que nuestra vida es precisamente el que podamos volar como un avión en nuestra vida, que a lo mejor hay muchas situaciones en contracorriente, pero tú y yo tenemos que ir así. Y muchas veces es necesario, tanto en el vivir diario, en el vivir familiar, en el vivir emocional, en el vivir en las finanzas, el vivir en la salud física, muchas veces vamos en contra. Hace una semana yo les decía, ¿cómo es posible que Jesús o Dios mismo no pudiera quitar problemas que tenían gente que caminaba de cerca de él? Hablábamos de este Moisés que era tartamudo, y decíamos, ¿qué le costaba a Dios quitarle lo tartamudo a Moisés? Era muy difícil. Si en aquel entonces Dios ponía una serpiente y decían, a ver, todos los que tengan lepra,
vean a la serpiente para que se sane. Pues ¿qué le costaba quitarle lo tartamudo? Pero ¿sabes qué? Dios nos ama así, con esas debilidades que tenemos. Esas debilidades que tenemos es precisamente para que nos podamos acercar al Señor, como lo vamos a aprender el día de hoy. Santiago, uno de los discípulos de Jesús, que incluso la Biblia nos menciona que es hermano de Jesús, él tenía como un defecto en una pierna. No lo describen si era una parálisis o algo, pero estaba enfermo él. ¿Tú crees que no iba con Jesús, su hermano, y le decía: oye, pues ya vi que sanaste al paralítico, ¿por qué no me corriges mi pierna? No lo hacía. Dios nos dice por qué, y hoy vamos a aprender ese por qué. ¿Por qué hay situaciones que tú y yo vivimos que decimos: bueno, Señor, me congrego, estoy ahí? Pablo, como lo vamos a ver en un ratito, y algo que tocamos hace un tiempo, el aguijón en la carne que tenía Pablo. ¿Qué aguijón tenía Pablo en la carne? Y no era que tuviera una uña enterrada o algo así en el pie, no. Era algo que verdaderamente lo molestaba, le incomodaba. Yo no puedo decir: Señor, pues es Pablo, ¿qué te cuesta? Quítale lo que tiene. Pero hoy vamos a ver por qué esas áreas de debilidad que tenemos, esas áreas donde nos sentimos muy vulnerables o muy lastimados, de repente no podemos soltarlas. Pero sí se pueden hacer más tenues para poder vivir con gozo y con alegría. Vean nada más lo que sucede aquí. Continúa Pablo diciendo, dice aquí, versículo 24, dice: de los judíos, fíjate, los judíos que eran la gente con la que había crecido Pablo, porque él era hebreo y aparte tenía ciudadanía romana. Y como ciudadano romano, o sea, es como muchos mexicanos presumen, ¿no? ¿Y cómo presumen muchos mexicanos? Bueno, yo soy mexicano, pero tengo ciudadanía americana también. Ay, mira, nada más que presumidos. Pero yo te voy a decir algo, Pablo así lo era. Él decía: yo soy hebreo, pero tengo la ciudadanía romana. Y para él era como tener un respaldo del imperio que dominaba en aquel entonces toda esa región. Y continúa aquí diciendo, dice: miren, los judíos, que son mis hermanos, que son donde yo nací, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y estaba prohibido a los ciudadanos romanos azotarlos. Y él 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces azotaron a Jesús? Una. Y también 40 azotes. Él llevaba 5 veces más que Jesús. Lo habían azotado, le habían deshecho la espalda, y él se mantenía con firmeza. Hay ocasiones que tú y yo nos dejamos de congregar porque decimos: ay, que es que el hermanito que me tocó junto a mí, volteé a verlo, me sacó la lengua. Y ya no voy a ir porque sentí muy feo en mi corazón. Y uno dice: ay, ya. Era 5 veces azotado. O sea, ¿cuántos azotes le habían dado? ¿Cuánto es 5 por 4? 200 menos 1 cada vez. O sea, se lo dejaron en 195 azotes. ¿Cómo traería la espalda este hombre? Pero él seguía caminando con el Señor. Él no desmayaba, no decía: no, a ver, como que ya fueron muchos azotes, a ver, por favor, ahí tráeme mi bastón, por favor, para que pueda seguir adelante. Hay ocasiones que no, por una torcidita de pie ya queremos que nos enyesen y que nos traigan la silla y que nos paseen con silla, y decimos: mira.
¿Qué más? Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 3 azotes con vara. ¿Saben cómo eran las varas con la que los azotaban? Era una vara que medía no menos de unos 3 metros, 3 metros y medio. Una vara muy resistente, que la jalaban con una cuerda y que calculaban al otro lado donde caía el chicotazo de la vara. Y ahí ponían a la persona, jalaban con una cuerda la vara y la soltaban. ¿Se imaginan la potencia de ese varazo? Y dice aquí, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Yo creo que nos dicen eso y alguna persona en nuestros tiempos y le decimos, ¿sabes qué? La vida no te quiere, ya, haz algo. Ya, ¿qué tanto haces aquí? Y hay ocasiones que de la manera que vivimos sentimos que vivimos de una manera azotada y desolada. Pero ¿sabes qué? Pablo no se daba por vencido. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Alguien ha padecido algo así? ¿Y entonces de qué se quejan? Hay ocasiones que decimos, no, es que de verdad a mí sí me va muy mal. Tan mal como este hombre. Versículo 26, y todavía dice, y por si tenían duda, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones. ¿Habrá peligro de ladrones ahorita? Bueno, ahorita aquí nuestra ciudad es segura. Bueno, ya va a empezar a estar segura con el nuevo gobierno que entra. Pero bueno, dice peligro de ladrones. ¿Qué más dice? Peligros de los de mi nación, o sea, de sus hermanos de sangre. Peligros de los de su nación. Peligros de los gentiles, o sea, de los que no nos quieren. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Y uno dice, no, bueno, creo que todo eso que has padecido está terrible. Y dice, no, espérate, déjame terminar, déjenme hablar. Dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Además, muchas otras cosas que se vienen a agolpar en el vivir diario. Dice, todo esto vivo más la situación difícil. Dice, pero dentro de todo, tengo, versículo 28 al final, la preocupación por todas las iglesias. No importa lo que yo viva, me sigue preocupando mi congregación. Y sabes que yo creo que cuando tú y yo llegamos a tener ese sentir genuino de decir, ¿sabes qué? Me preocupa mi congregación. Yo no puedo dejarme de congregar el domingo. Yo debo de estar ahí, como sea, como tenga que llegar o como la situación se dé. Yo tengo que llegar. Me preocupa. Cuando Dios empieza a ver en ti ese sentir natural, la vida se compone. La vida se compone. Porque decía, a mí no me importa lo que me pase, yo me voy a congregar. A mí no me importa lo que suceda, yo me voy a seguir congregando y quiero estar ahí cantando, quiero estar ahí alabando al Señor, quiero ir y estar en medio de ese pueblo diciéndole a Dios gracias. Como sea. Hay ocasiones que sentimos que llegamos arrastrando la cobija, como dicen por ahí. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo venimos cargados a la congregación? ¿Yo qué le puedo decir a Dios cuando vengo cansado y trabajado? ¿Qué promesa yo me tomaría? ¿Qué dice la Escritura? Vengan a mí.
¿Quiénes? Los que están divertidos, los que se sienten felices, los que descansaron bien en esta noche, no. Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados. Y hay ocasiones que estamos tan trabajados y cansados que dice el Señor, y yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Y eso es lo que quiere el Señor, que vengamos cuando tenemos esa situación compleja, difícil, porque el Señor dice, ven y yo te voy a hacer descansar, ven y yo te voy a hacer sentir que estés mejor, yo voy a levantar tu vida. Luego dice Pablo, yo creo que la gente, fíjense cómo hablaba de este Pablo. Yo creo que decían, ay Pablo, tú porque no te enfermas, tú porque vienes y predicas, sí te habrán azotado, pero nunca te vemos enfermo. ¿Y qué decía Pablo aquí? ¿Quién enferma? ¿Quién enferma? Y yo creo que todos levantaban la mano, ay pues todos nos enfermamos. Y Pablo, ¿qué les decía? ¿Y yo no enfermo? ¿Yo no me enfermo? Y así debemos de considerar. Hay ocasiones que tú y yo podemos ver a líderes espirituales y decimos, pues él porque es líder, él porque está muy bien, él porque es pastor o algo, y a lo mejor les puede preguntar, ¿y que yo no me enfermo? Que a mí también no me dan ganas de quedarme el domingo a ver Netflix o Disney Channel. Pero te digo una cosa, no te dan ganas cuando haces parte de tu vida a Dios. Que Dios sea parte de tu vida, que Dios sea el centro de tu vida, que tú enseñes a los niños desde pequeñitos a que, ¿sabes qué? Lo más importante es Dios, vamos a congregarnos. No, pero es que no hay nada. Vamos a congregarnos porque Dios es el que va a impulsar tu vida. Y nosotros lo hemos visto con nuestros hijos. Cuando tú impulsas a tus hijos desde niños en el camino del Señor, como dice la Escritura, aunque estén viejos y varones, no se apartarán de Él. Y tú has de decir, ¿a poco tendré yo hijos viejos y varones? Sí, ya tengo. Y te digo algo, no se apartan del Señor. No se apartan del Señor, siguen tomados de la mano de Dios. Y ven, ¿qué más podemos encontrar aquí? Dice, ¿acaso yo no enfermo? Y luego dice, ¿a quién se le hace tropezar? ¿A quién se le hace tropezar? Y hay ocasiones que tropezamos hasta por comentarios de un hermano, de una hermana, aún mismo dentro de la congregación, y ya con eso tropezamos. ¿Y qué dice? ¿Y yo no me indigno? ¿Yo no me indigno? Yo creo que si hay alguien más atacado, es el líder espiritual. Aquí yo creo que Pablo les decía en ese momento, ¿y qué creen que a mí no? ¿Ustedes creen que a mí no me dan ganas de decir ya a partir de la próxima, más bien a partir de hoy, saliendo se cierra la congregación y yo no quiero nada? Pablo se sentía muchas veces traicionado y dolido por la gente que tenía a su alrededor, por las personas que le rodeaban, se sentía él dolido. Y de verdad, cuando yo vi la manera en que se dolía, es impresionante. Dice el versículo, aquí el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. En esa debilidad es donde yo me voy a gloriar. ¿Y sabes por qué? Cuando tú y yo identificamos cuál es nuestra debilidad, entonces podemos clamar a Dios y decirle,
bástate tu gracia, Señor, en mi vida. Que tu gracia se derrame en mi vida, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad que tenemos. Dice aquí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que te baste la gracia de Dios, porque en esa debilidad que tú tienes, Dios se va a perfeccionar. Hay ocasiones que decimos, ay, ¿cómo me quito esta situación difícil en mi vida? ¿Cómo me quito esta cosa que me está paralizando, que se vuelve como un parásito alrededor de mí? ¿Cómo me lo quito? Con el poder de Dios. Con la gracia de Dios te lo tienes que quitar. No va a haber nadie que te ayude a quitártelo más que el poder de Dios. Y eso yo lo he visto tantas veces en mi vida. En mi vida, en el trabajo, en mi vida diaria, con la gente que me rodea. Cuando tú y yo oramos, cuando empezamos a orar y orar, Dios empieza a limpiar el camino y podemos vivir con alegría y gozo. Dios lo hace. No lo hacemos nosotros, sino Dios lo hace. Y continúa aquí diciendo, versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dice, yo siento igual que todos ustedes, yo vivo igual que todos ustedes, yo he padecido más aún que todos, pero yo voy a seguir el camino del Señor. Dice aquí, versículo 32, dice, en Damasco, les cuento una anécdota, les cuento un testimonio, y dice aquí, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Estaban ya esperándome ahí en esta provincia de Damasco. Ya el rey había enviado a todo su ejército para que cuando yo llegara con los damasenos, me prendieran, me metieran a la cárcel otra vez. Dice, ¿saben qué hicieron los hermanos? Versículo 33. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Sabías tú que dentro de la prueba Dios siempre te va a dar la salida? Dentro de la prueba Dios también te va a dar la salida. Cuando tú estás enfrentando una situación compleja y difícil, Dios nunca te va a dejar solo, sino Dios te va a dar la salida. Por eso es que Dios dice ahí en la Escritura, Dios dice en su palabra, que Dios nunca va a poner una prueba en tu vida más allá de lo que puedas resistir. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tener la valentía de decir, quiero salir de esta situación, quiero salir de este vivir. Y debes de ser muy valiente, como decía Josué. ¿Cómo decía Roger? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y así lo tenemos que llevar a cabo. Esforzarnos, ser valientes y enfrentar y seguir adelante. No podemos seguir viviendo minimizados, menospreciados. No podemos seguir viviendo con la bota nazi en el cuello. ¿Cuántas veces ahora la mayor instrucción que tenemos es que no nos dejemos vencer, que no nos dejemos vivir sometidos? De que, oye, ¿y qué te parece si hacemos esto? Ay, no, es que ¿sabes qué? Si lo hago, se van a enojar conmigo. Ay, no, es que ¿sabes qué? Yo no puedo, y empezamos a vivir bajo presión. Yo no puedo si no meto un escrito y pido permiso. ¿En dónde? ¿En tu trabajo? No, a mi esposa o a mi esposo. Tengo que meter un escrito para que me lo autoricen por lo menos 10 días antes.
¿Y cómo sé si te aprobaron? Si llego sin moretones mañana ya pasé la prueba. No, ¿por qué vamos a vivir sometidos? ¿Por qué vamos a vivir bajo yugo? El único yugo que dice la Escritura que tenemos que llevar, ¿cuál es? El de Cristo, que dice que ese yugo es fácil de llevar. Es lindo de caminar con el yugo de Jesús. Miren, vamos a ver un poquito más de este testimonio que decían de Damasco. Está en Hechos 9. Aquí, bueno, un poquito atrás. Hechos 9. Está tan lindo eso. Hechos 9. Yo ahorita les digo el versículo. Hechos 9, 23. Dice, es el mismo testimonio, nada más aquí no lo narra más claro Pablo. Y dice, pasados muchos días, los judíos, ¿quiénes fueron? Fíjense nada más, los judíos, o sea, sus hermanos de sangre, resolvieron en consejo matarle. Y ¿sabes qué? Hay ocasiones que hay gente que va a estar alrededor de ti para matarte tus sueños y tus anhelos. Va a matar tus deseos que tienes, va a matar aquella proyección de vida que Dios tiene, te mata. Y dices, no, pues ya no lo voy a hacer, ya no quiero vivirlo, ya no quiero hacerlo. Oye, pero es que la palabra de Dios nos ha enseñado que vas a tener vida y que vas a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero vives con temor todo el día. Vives con el que, sí, pero que nadie se entere, por favor. Sí, pero no le digan, por favor. Y te digo una cosa, ¿por qué vivir de esa manera? Y te digo algo, aquí vemos a un Saulo que dice que sus mismos hermanos de sangre lo querían matar. Dice, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos se pusieron de acuerdo entre todos para matarle. Que nadie mate tus ilusiones, que nadie mate tus deseos. Hay ocasiones que somos buenos hasta para matar los deseos de los hijos. Y todo porque no los instruimos de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuántas ocasiones los hijos te dicen, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría realizar aquello? Y nosotros, no, ¿sabes qué? No se puede. Tú no estás apto. Tú no estás apto. Es como, por decir, yo lo veo con Samuel. Él llegó un momento en que empezó a tocar la batería y después me dijo, ¿sabes qué, papá? Quiero jugar fútbol. Le digo, ¿pero por qué, hijo? Tú no estás apto para eso. Dice, no, es que muevo muy bien las piernas ahí en la batería. Bueno, entonces sí. Y te digo una cosa, tenemos que impulsarnos. ¿Para qué lo quiero yo todos los días metido en el, ¿cómo se llama? En el celular o en la tablet o viendo YouTube o no sé qué cosa? Mejor que salga, que corra, que se divierta. Y así tenemos que impulsar a nuestros hijos en lo que anhelan, en lo que desean. Y cuando somos más grandes, de verdad que vamos a conseguir lo que queremos. Y cuando haces lo que quieres, lo haces con gozo. Yo me acuerdo que desde que estaba chico, mi papá me decía, tú vas a estudiar para abogado. Yo quiero que tú trabajes en un despacho de abogados así como yo. Sí, pues para qué le decía que no. Pero cuando tomé la decisión, yo dije, no, yo quiero ser dentista. Y mi hoja de la universidad decía cirujano dentista, médico o químico farmacobiólogo. Y sabes, hasta el día de hoy cuando doy consulta, me siento en mi banquito y lo disfruto totalmente. Lo disfruto porque Dios me llevó a lo que yo necesitaba. Y en una ocasión
se me ocurrió preguntarle al Señor Jesús: Señor, ¿y para qué estudió odontología? ¿Quieres saber? Mira, la próxima semana va a haber un viaje misionero a la Sierra de Oaxaca y vas a dar consulta gratis 15 días. Dije: a ver, Señor, ¿gratis? Sí, tienes que dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y ahí vamos a los viajes misioneros, llevando bendición a tantas comunidades apartadas. Y no fue uno, sino fueron muchos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Haz lo que verdaderamente traiga paz en tu vida. Lo que te traiga ansiedad no viene de Dios. Lo que te traiga presión no viene de Dios. Y luego, ¿qué más encontramos aquí? Vamos a seguir. Bueno, yo creo que el día que me encuentre a Pablo en el cielo va a decir: oye, hoy todo lo que decías de mí, ¿qué te pasa? Pero era para poder aprender de la vida de los demás. Este es un testimonio escrito por él mismo. Y dice aquí, dice que buscaron consejo para matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo. No faltó quien le dijeron: ¿sabes qué, Pablo? Te van a matar. ¿Te quieren matar? Ahora sí. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, tenían una vigilancia total de la ciudad de Damasco para matarlo. Y dice aquí, entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Y qué tal si hubiera habido aire ese día? Así como los aires que ha habido ahorita, que se caen hasta los árboles. Imagínate el pobre Pablo bajando en una canasta, y si hubiera habido aire, se muere antes de que lo mataran. Pero te digo algo, él sabía, él tenía la certeza de que Dios iba a guardar su vida en todo lo que hacía. Y luego dice, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, o sea, como diciendo, bueno, ya llegué a Jerusalén, donde están mis amigos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba, ¿qué dice? Trataba de juntarse con los discípulos. Empezó a buscar a los discípulos. ¿Y qué le sucedió? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hasta los discípulos decían: no te nos acerques. No, a ver, díganme dónde se van a reunir hoy para cantar al Señor y orar. No, pues quién sabe, nadie sabemos. Pero si van caminando, ya van a la reunión, ¿por qué no me dicen? No, pues quién sabe, pues le tenían miedo. ¿Y por qué le tenían miedo? Porque él por su pasado. ¿Y sabes qué? Por el pasado que tenemos, el pasado quedó atrás, el pasado quedó olvidado. ¿Y qué es lo que Dios dice? Que del pasado ya no tengamos más memoria. El pasado quedó atrás y todas las cosas quedaron atrás, y cuando tú y yo llegamos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y del pasado ya ni lo traigas a memoria. Cada vez que recuerdas el pasado, mueres, y del pasado ya olvídate. El pasado ya lo borró Cristo. Lo que le importa a Dios es de hoy en adelante. Por eso cuando oramos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, decimos: gracias, Señor, porque ahora sé que las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas a partir de hoy. Así es que con esa convicción vamos a orar. Y yo les pregunto cómo empezamos. ¿Quiénes quieren ser ministros del Señor? Amén. Sí, conste, ¿eh? Ya no hay nada de vuelta para atrás, porque todo se está grabando. Y para ti que estás en tu casa, tú también que levantaste la mano y quieres ser ese ministro del Señor, hoy es el tiempo de tomar nuevas fuerzas. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la linda oportunidad que nos das de caminar en tu presencia, bendito Dios. Por la linda oportunidad que nos das de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Señor Jesús, ayúdanos a caminar con ese propósito, ayúdanos a caminar con esa dirección y que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Señor, si hemos pasado situaciones conflictivas, si hemos pasado situaciones difíciles, abre nuestros ojos espirituales, Señor, porque queremos llegar hasta la estatura del varón perfecto. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesús, porque queremos ir más allá, Señor, de nuestra visión. Queremos ir a la visión que tú nos has dado. Y tu palabra nos dice que no vamos a vivir desamparados, no vamos a vivir lejos del propósito que tú tienes en nuestras vidas. Señor, que como tus hijos nos abraces, nos cobijes y nos des esa dirección que tanto necesitamos. Y que el tiempo que viene, Señor, sea mejor que el anterior. Que aún nos levantemos para caminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque tú guardas cada día nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.